Un agente del FBI desapareció sin dejar rastro en una carretera rural en 1987, dejando atrás solo misterios. Pero años después, un granjero limpiando un granero viejo hace un descubrimiento que lo cambia todo. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora te voy a contar cómo pasó todo esto. No es una crónica sobre una patrulla rutinaria, ni sobre un agente cansado que vuelve a casa después del turno. Lo que sucedió aquella tarde superó los miedos habituales de cualquier investigador federal y durante años envolvió al condado de Benton en un silencio espeso. El martes 17 de marzo de 1987, a las 14:15, el agente especial Michael Harrison, de 40 años, bigote cuidadosamente recortado y mirada firme, transmitió por radio a la oficina de Memphis que se dirigía a un encuentro confidencial en la vieja estación Miller's Fuel Stop, situada en la solitaria Ruta 76. Era un tramo recto, bordeado por campos de algodón recién labrados y por hileras de pinos que amortiguaban cualquier sonido. Después de aquel aviso, la señal se apagó para siempre. Durante la siguiente hora, la central intentó restablecer contacto sin éxito. A las 17, cuando el sol ya comenzaba a bajar, se activó el protocolo de agente extraviado. Un equipo de apoyo salió desde Memphis y llegó al punto señalado al anochecer. Encontró la gasolinera desierta, surtidores oxidados, la tienda cerrada con candado y una luz de neón parpadeando sobre un letrero casi ilegible. No había rastro del sedán oficial ni marcas de frenado evidentes. Solo destacaban unas huellas de neumáticos recientes mezcladas con barro fresco y la carcasa rota de una bomba de gasolina, como si hubiera sido golpeada por algo pesado. La escena resultaba desconcertante. No había casquillos a la vista, ni objetos personales dispersos. El responsable del equipo anotó que la quietud del lugar resultaba más inquietante que cualquier signo de violencia explícita. Se solicitó apoyo aéreo y unidades caninas. A medianoche, helicópteros con focos recorrieron riberas del río Tennessee, mientras voluntarios, guiados por agentes, peinaban caminos forestales. Sin sedán, sin radio y sin testigos confirmados, el vacío de pruebas comenzó a insinuar una emboscada meticulosamente planeada. Mientras los operativos se desplegaban, en Memphis, la esposa de Harrison, Ellen, recibió la visita de un supervisor. Ella abrazó a Lucy, hija de 8 años, y le aseguró que su padre regresaría pronto. La niña colocó una vela blanca en la ventana de la sala, convencida de que la luz serviría como faro nocturno. Al amanecer del 18 de marzo, la búsqueda se amplió a pozos, graneros abandonados y tramos secundarios de la Ruta 76. Participaron bomberos voluntarios, guardabosques y vecinos que conocían cada curva del condado. El nombre de Harrison, hasta entonces reservado a informes internos sobre tráfico de armas, empezó a circular en cafés y estaciones de servicio. Se filtró que investigaba compradores ilegales de rifles y posibles cómplices dentro de la propia administración local. Aquella revelación instaló la sospecha de un encubrimiento. Si alguien con influencia se sentía expuesto, podría haber organizado la desaparición. La noche del 19, el sheriff del condado, Tom Avery, se presentó ante reporteros locales y prometió utilizar todos los recursos para encontrar a la gente. Su tono patriótico consiguió aplausos, pero algunos agentes federales ya vinculaban su nombre a la misma red que Harrison rastreaba. Sin pruebas tangibles, la investigación siguió abierta, marcada por preguntas sin respuesta. ¿Quién destrozó la bomba? Swing. ¿Por qué no quedó ni una sola señal del vehículo? Swing. ¿Qué confidente citó a la gente y por qué escogió una gasolinera casi abandonada? Cuando el sol se ocultó tras los pinos en la tercera noche de búsqueda,
La Ruta 76 permanecía cortada por patrullas que iluminaban la calzada con destellos azules y rojos. Parecía imposible que un coche, un hombre y todos sus objetos se hubieran desvanecido. Sin embargo, así empezó el archivo que, con el tiempo, se convertiría en el caso sin resolver más resonante del sur del país, una sombra que aún crecía. Las luces intermitentes que cortaban la oscuridad de la Ruta 76 fueron apagándose a lo largo de la semana siguiente, cuando los equipos de rescate concluyeron que ya no quedaban rincones inmediatos por revisar. El viernes 20 de marzo de 1987, el FBI etiquetó formalmente el expediente como agente desaparecido en servicio y trasladó el centro de mando al edificio federal de Memphis. A partir de entonces, la investigación adoptó un ritmo meticuloso, casi clínico: mapas sobre mesas, fichas con matrículas anotadas y listados de vecinos interrogados. Durante los primeros 30 días se inspeccionaron 15 pozos, 9 graneros vacíos y 22 kilómetros de veredas boscosas. Se emplearon perros rastreadores adiestrados para detectar pólvora y fluidos humanos. Todos señalaron lugares distintos, sin coincidencias firmes. El lunes 13 de abril, un informe interno concluyó que el vehículo de servicio del agente Harrison quizá había sido trasladado en un remolque, hipótesis apoyada por las marcas de neumáticos dobles halladas junto a la bomba rota. Aquella teoría complicó la búsqueda. La zona se llenaba de remolques cada fin de semana, cuando agricultores movían maquinaria. En paralelo, los analistas revisaron la vida reciente de Harrison. Encontraron llamadas frecuentes a un número registrado en el sur de Mississippi, línea asociada a Earl "Red" Lawson, conocido por vender rifles en ferias ambulantes. El 23 de abril, los agentes intentaron localizar a Lawson en un suburbio de Jackson, pero él ya se había marchado. Testigos recordaron un automóvil rojo con placas temporales. La pista se enfrió antes de arrancar. A principios de mayo, la oficina de Memphis cruzó datos bancarios y descubrió depósitos inusuales en una cuenta del sheriff Tom Avery durante el invierno previo a la desaparición. Sin embargo, los montos no superaban límites que permitieran una orden judicial inmediata. Avery continuó apareciendo en fotografías de prensa, repartiendo apretones de mano y prometiendo apoyo a las autoridades federales. Sus ruedas de prensa, llenas de banderas y frases sobre defender la paz, consolidaron su imagen entre los votantes, aunque varios investigadores notaron un patrón de evasivas cada vez que surgía el nombre de Lawson. Mientras tanto, la familia Harrison enfrentaba la incertidumbre cotidiana. Ellen, de 38 años, alternaba turnos en una librería y un supermercado para mantener la casa en Nashville. Lucy, con apenas 8 años, seguía encendiendo una vela al anochecer y escribía cartas que dejaba en el buzón. El colegio organizó una colecta y envió dibujos al FBI, gesto que terminó archivado junto a las pruebas. En junio, la agente Deborah Mitchell, compañera de academia de Harrison, solicitó incorporarse al equipo de campo. Aunque recién ascendida a una unidad de delitos financieros, argumentó que conocía los hábitos del desaparecido mejor que nadie. Su petición fue aceptada el lunes 29 de junio. Ese mismo día, Mitchell revisó la libreta personal de Harrison encontrada en su escritorio. Notas breves sobre ferias de armas itinerantes, iniciales coincidentes con políticos locales y, subrayado 3 veces, el nombre Miller's Fuel Stop. Pese a estos indicios, el verano transcurrió sin avances concretos. El 4 de julio, cuando los fuegos artificiales iluminaron Benton, los vecinos comentaban en voz baja que tal vez el agente se había marchado por cuenta propia. Otros susurraban la posibilidad de una trama más grande con funcionarios implicados. La ausencia de resultados comenzó a erosionar el entusiasmo de los voluntarios
y la carpeta se desplazó poco a poco hacia la sección de casos pendientes, esa estantería polvorienta donde las esperanzas suelen dormirse durante años. La carpeta gris permaneció varios meses en la repisa de casos pendientes y, mientras el polvo se acumulaba, la vida continuó cambiando alrededor de ese archivo inmóvil. El jueves 17 de marzo de 1988 se cumplió el primer aniversario de la desaparición. En la gasolinera abandonada, agentes jóvenes colocaron un pequeño ramo y un listón azul. La estructura seguía cerrada, con ventanales quebrados y maleza creciendo entre las bombas. En Memphis, la oficina organizó una breve ceremonia. Se leyó un comunicado y se guardaron 60 segundos de silencio. Para Ellen Harrison, cada uno de esos segundos se extendía como una tarde completa. Trabajaba ahora también los domingos en una cafetería y con el salario extra logró mantener a Lucy en la misma escuela primaria. La niña, de 9 años, había reemplazado las cartas al buzón por notas en un cuaderno que tituló «Cuando papá regrese». Allí pegaba recortes de periódicos con cualquier mención al caso. La psicóloga escolar registró que la menor mostraba tristeza contenida, pero un ánimo sorprendentemente perseverante. Lucy seguía apagando luces de la casa temprano para que la vela del alféizar resaltara en la noche. En paralelo, la investigación interna sobre posibles filtraciones no encontró culpables concretos. Aún así, el nombre del sheriff Tom Avery continuó apareciendo en conversaciones de pasillo. En diciembre de 1988 se detectaron nuevos depósitos en su cuenta personal, montos discretos ingresados en efectivo desde cajeros de distintos condados. La falta de vínculo directo con el tráfico de armas impidió acciones legales, pero la Oficina Federal emitió una alerta para vigilar sus movimientos. El tiempo fue diluyendo rostros y acentos. En otoño de 1990, varios agentes originales del caso se trasladaron a otras divisiones. La agente Deborah Mitchell, destinada entonces a investigaciones financieras en Atlanta, dedicaba sus noches a revisar copias del expediente. Envió informes periódicos subrayando la necesidad de reinterrogar a Earl Red Lawson, todavía en libertad. Sus memorandos quedaron sin respuesta prioritaria. La comunidad de Benton experimentó una transformación visual. A orillas de la Ruta 76, la pintura de los anuncios publicitarios se descascaró y la gasolinera Miller's Fuel Stop comenzó a ser punto de reunión para curiosos y adolescentes que buscaban historias de espanto. Los más atrevidos contaban haber visto luces moviéndose en el interior, aunque la mayoría coincidía en que solo se trataba de reflejos de faros. En marzo de 1992 llegó una señal inesperada. Un pescador de 47 años, llamado Frank Mosley, halló en una curva lenta del río Tennessee una placa federal oxidada. El número de serie coincidía con la identificación secundaria de Michael Harrison. El hallazgo reactivó durante 2 semanas la esperanza. Buzos rastrearon 40 metros de fondo sin añadir hallazgos. Los análisis de sedimentos concluyeron que la placa había estado sumergida menos de 1 año, lo cual indicaba que alguien la dejó allí mucho después de la desaparición. Ese indicio renovó la tensión en el condado. El sheriff Avery dio entrevistas breves y reiteró su compromiso con la búsqueda. Un editorial del periódico local sugirió que la placa fue colocada para despistar, teoría que ganó fuerza entre analistas federales. Sin embargo, sin coche ni testigo presencial, la investigación quedó otra vez a la deriva. Entretanto, Lucy ingresó a la secundaria en agosto de 1993. Allí participó en el club de periodismo y publicó un artículo titulado «El hombre que aún falta en la mesa», describiendo la silla vacía que su familia reservaba cada Navidad. El texto circuló en la comunidad y por primera vez
Varios vecinos se ofrecieron a compartir rumores olvidados. Un camionero recordaba haber visto a dos hombres encapuchados empujando un sedán marrón aquella tarde. Otro agricultor afirmó haber escuchado un estruendo metálico, aunque nunca se investigó. La suma de relatos inconsistentes reforzó la idea de que las respuestas podían ocultarse en lugares cotidianos, tal vez bajo capas de polvo y heno en algún rincón no explorado del condado. Las conjeturas acerca de escondites rurales siguieron flotando en conversaciones de café durante una década completa, hasta que un hecho fortuito confirmó que, en efecto, algunas respuestas yacían bajo capas de polvo y heno. El martes 8 de julio de 2003, el granjero Jim Crawford, viudo de 63 años y veterano de la Guerra de Corea, asistió a una subasta organizada por el Banco del Condado. Entre tractores oxidados y lotes de herramientas, apareció un antiguo granero de tejado inclinado, ubicado en la carretera secundaria 115, a poco más de 12 kilómetros de la Ruta 76. El precio era bajo, porque la construcción llevaba 15 años cerrada. Sin plan previo, Crawford levantó la mano y lo compró. Quería un lugar para criar gallinas y almacenar pacas de alfalfa. 3 días después, el viernes 11 de julio, llegó al inmueble poco antes del amanecer. El suelo cubierto de maleza húmeda le obligó a abrirse paso con una azada. Empujó la portona de madera que se dio con un chirrido largo y un olor a heno rancio salió al exterior. La luz naciente apenas iluminaba montones de pacas apiladas hasta casi tocar las vigas. Durante 2 horas, Crawford retiró capas de hierba seca para despejar espacio. A las 9:25, cuando golpeó una superficie metálica con la herramienta, pensó que era un viejo arado. La sorpresa llegó al apartar más heno y descubrir el techo oxidado de un sedán marrón. El granjero, acostumbrado a hallazgos extraños, examinó la carrocería con calma. Las ventanillas estaban cubiertas de polvo espeso y las ruedas desinfladas. Usó un destornillador para forzar la puerta del conductor. Dentro, encontró una placa federal con el número 0268, la misma serie asignada al agente Michael Harrison 16 años atrás. Junto a la placa yacían una pistola de servicio descargada y una cartera de cuero con fotografías desteñidas de una mujer y una niña. Crawford retrocedió impresionado. Recordaba vagamente la historia del agente desaparecido, pero no deseaba problemas. A las 11 en punto, marcó el número de la oficina del sheriff Tom Avery, autoridad aún en funciones. En menos de 40 minutos, Avery llegó al granero conduciendo su camioneta oficial. Según relatos posteriores de Crawford, el sheriff descendió apresuradamente, sudoroso, y se adentró sin esperar refuerzos. Tocó objetos sin guantes, caminó alrededor del coche y aseguró que estaba protegiendo la escena. Aquella conducta llamó la atención del granjero, quien tomó distancia y, por precaución, llamó también al Servicio Estatal de Investigaciones. A las 13 horas, 2 patrullas estatales y un forense arribaron con cinta amarilla y cámaras. Ordenaron al sheriff apartarse, registraron el sedán, encontraron en el asiento trasero la carpeta original de Harrison, llena de informes sobre tráfico de armas, y en la alfombra del maletero manchas secas de tonalidad marrón. Tomaron muestras para análisis genético. Las ruedas mostraban telarañas que sugerían inmovilidad prolongada. El motor, cubierto de nidos de insectos, confirmaba que nadie lo encendía desde 1987. La noticia se difundió esa misma tarde por radio local. Ellen Harrison recibió una llamada del FBI a las 15:15. Cayó de rodillas al reconocer la placa de su esposo en la televisión. Lucy, ya con 24 años, viajó desde la universidad para estar con su madre. La comunidad,
que llevaba 16 años acumulando rumores, sintió cómo el caso latente despertaba de golpe. Mientras los forenses cerraban el granero, los agentes federales enviaron alertas internas. El descubrimiento implicaba revisar cuentas, llamadas y, sobre todo, la actuación temprana del sheriff Avery, cuya prisa inusual quedaba ahora registrada en vídeo por un reportero local. Los agentes que revisaron las imágenes del reportero notaron algo más que la prisa del sheriff. Observaron cómo sus botas dejaban huellas frescas junto a marcas antiguas de neumáticos anchos, típicos de un camión fabricado en la década de 1970. La mañana del sábado 12 de julio de 2003, peritos estatales midieron esas marcas y levantaron moldes de yeso. Al compararlos con registros del Departamento de Vehículos, comprobaron que coincidían con un modelo Ford F-100 de carga, vendido en junio de 1965-988 por la empresa maderera Benson Lumber, propiedad del exalcalde Carl Benson. Ese mismo fin de semana, el FBI envió desde Washington a un grupo de respuesta rápida. La agente especial Deborah Mitchell recibió el mando operativo. Llegó el lunes 14 de julio a las 8 en punto. Revisó el sedán in situ y ordenó trasladarlo, con la capa completa de heno incluida, a un hangar climatizado en Memphis. Allí, técnicos fotografiaron cada centímetro y encontraron en un compartimento oculto 3 rollos de película sin revelar, fechados con etiquetas manuscritas del agente Harrison. Aunque la emulsión estaba dañada, un laboratorio logró rescatar varias imágenes borrosas de ferias de armas ambulantes donde aparecía, en segundo plano, el traficante Earl Red Lawson. La carpeta hallada en el asiento trasero contenía recibos de depósitos por sumas modestas a una cuenta numerada del Banco Rural First Benton. Al cruzar esas cifras con movimientos recientes, los analistas descubrieron transferencias espejo hacia la misma cuenta a nombre del sheriff Avery durante la primavera de 1987. El patrón sugería pagos fraccionados para evitar alertas bancarias. El miércoles 16 de julio, Mitchell citó a especialistas en telecomunicaciones. Recuperaron registros de llamadas, almacenados en cintas magnéticas que cubrían desde enero hasta agosto de 1987. Entre ellos, sobresalían 3 contactos, efectuados el martes 17 de marzo a las 10:11, 10:38 y 11:02. Desde la línea residencial de Avery hacia un teléfono público cercano a un taller mecánico en Jackson. Ese teléfono era usado habitualmente por Lawson, según antiguas vigilancias. La secuencia reforzaba la hipótesis de coordinación previa al encuentro en Miller's Fuel Stop. El viernes 18, la prueba genética sobre las manchas marrones de la alfombra del maletero concluyó con un resultado contundente. Coincidencia plena con el perfil de Michael Harrison, conservado desde 1978 en un archivo militar. La noticia fue comunicada a Ellen y a Lucy en la oficina de víctimas del buró. Madre e hija firmaron autorización para que su testimonio se utilice en futuros procesos judiciales. A partir del lunes 21, el equipo de Mitchell vigiló discretamente al sheriff. Las cámaras captaron visitas nocturnas a una propiedad abandonada de su primo segundo. También se detectaron transferencias de dinero a cuentas en estados vecinos. Paralelamente, el exalcalde Benson fue localizado en una casa de playa en Sarasota, Florida, donde tramitaba la venta apresurada de un yate. Con pruebas físicas, registros bancarios y llamadas entrelazando a Avery, Benson y Lawson, los fiscales federales redactaron borradores de órdenes de arresto. Solo faltaba un eslabón, la narración directa de alguien que hubiese estado presente en el traslado del agente. Mitchell señaló un nombre ya conocido, Earl Red Lawson, entonces interno en la prisión federal de Yazoo City,
Mississippi, cumpliendo condena por contrabando de armas. 2 semanas después de que el nombre de Earl Lawson reapareciera en los informes, la Oficina Central obtuvo autorización judicial para interrogarlo fuera del entorno carcelario. El martes 12 de agosto de 2003, a las 7:30, un vehículo blindado partió de la prisión federal de Yazoo City, Mississippi, rumbo a una sala segura del edificio del FBI en Memphis. Lawson, de 41 años, viajaba esposado, flanqueado por 2 alguaciles y con un chaleco antibalas reglamentario. Durante el trayecto de 3 horas, apenas habló. Su expediente mostraba inclinación a fanfarronear, pero también miedo a perder años de libertad. A las 11 en punto comenzó la entrevista, registrada en video y supervisada por la agente Deborah Mitchell. Sobre la mesa, los fiscales colocaron fotografías del sedán hallado en el granero, la placa de Michael Harrison, los recibos bancarios y, en especial, una copia del antiguo registro telefónico que ligaba al sheriff Tom Avery con el teléfono público de Jackson. Lawson observó las pruebas en silencio, hasta que los investigadores ofrecieron un posible beneficio: reducción de condena y traslado a un penal de menor seguridad si cooperaba sin reservas. Tras 45 minutos de pausa reflexiva, Lawson aceptó contar su versión. Relató que el lunes 16 de marzo de 1987 recibió una llamada del sheriff Avery ordenándole preparar un traslado discreto para el día siguiente. Explicó que, la tarde del martes 17, él y 2 ayudantes se situaron en la gasolinera Miller's Fuel Stop, fingiendo revisar la bomba averiada. Cuando Michael Harrison llegó, lo distrajeron con la supuesta fuga de combustible, lo sorprendieron por la espalda y lo introdujeron en su propio coche. Lawson detalló que el agente fue golpeado con la culata de un rifle para evitar que usara su arma. Según la confesión, condujeron el sedán hasta el granero abandonado de la carretera secundaria 115, donde Avery ya esperaba con un camión Ford F-100. Hubo un intercambio de palabras subidas de tono. Harrison exigía que se presentaran cargos legales si se le acusaba de algo. Avery respondió retirándole la carpeta de documentos y acto seguido accionó su arma reglamentaria. Lawson afirmó que escuchó un solo disparo y que, de inmediato, el sheriff ordenó cubrir el coche con heno, desinflar las llantas y marcharse. El cuerpo, indicó, fue colocado dentro de un barril plástico azul, el mismo que posteriormente apareció enterrado años después en la casa de Avery con restos químicos corrosivos. La declaración fue firmada ante notario a las 15:45. Con ella, los fiscales completaron el elemento que faltaba para solicitar órdenes de detención. Esa misma noche, un juez federal emitió mandatos contra el sheriff Tom Avery por secuestro, conspiración y obstrucción, y contra el exalcalde Carl Benson por complicidad y lavado de dinero. Se organizó un operativo multiestatal, 4 equipos de arresto, vehículos sin emblemas, localizadores GPS y coordinación con agencias de Kentucky y Florida. Antes de finalizar la jornada, Deborah Mitchell telefoneó a Ellen Harrison para informarle que, por primera vez en 16 años, existía un testimonio directo sobre los últimos momentos de Michael. Ellen guardó silencio unos segundos, luego agradeció con voz contenida. Lucy, a su lado, apretó la mano de su madre. Ambas comprendían que la etapa de incertidumbre cedía paso a un proceso judicial inminente que pondría a prueba cada pieza de evidencia reunida desde aquel martes de marzo. La madrugada del miércoles 20 de agosto de 2003 comenzó con vehículos sin distintivos repartidos en 3 estados. El plan contemplaba movimientos sincronizados, capturar al sheriff Tom Avery antes de que cruzara la línea estatal y, casi en paralelo, asegurar al sheriff exalcalde Carl Benson en su retiro costero.
A las 4:10, agentes federales rodearon la vivienda de Avery en las afueras de Benton. Hallaron la puerta principal abierta y el coche oficial estacionado sin llaves. Dentro, sobre la mesa del comedor, un mapa de carreteras mostraba rutas marcadas hacia Paducah, Kentucky, y un fajo de billetes estaba ordenado en un sobre marrón. Aquella escena confirmó la huida. La alerta se extendió por radio a las 4:40. Patrullas de autopista observaron, a las 5:27, una camioneta color crema, con matrícula temporal, atravesar el puente sobre el río Tennessee. La descripción coincidía con el vehículo secundario de Avery. Un coche de policía de Kentucky inició seguimiento discreto. A las 7:50, la camioneta se detuvo en un motel de carretera en la localidad de Eddyville. El sheriff descendió vistiendo gorra baja y gafas de sol. Antes de que pudiera registrarse, fue rodeado. Presentó una identificación falsa y portaba una pistola cargada en el cinto, además de un pasaporte con nombre distinto y $9,000 en efectivo, todo consignado en el acta de detención emitida a las 8:05. Mientras tanto, en Sarasota, Florida, el equipo de la región sureste vigiló la residencia playera de Benson. A las 10 exactas, el exalcalde salió con traje liviano rumbo a una agencia notarial para vender su embarcación. Fue abordado en el estacionamiento. No opuso resistencia, pero repitió que ignoraba cualquier implicación con la desaparición de Harrison. Los agentes embargaron un maletín con documentos de sociedades pantalla y recibos de depósitos en efectivo fechados en 1987. De vuelta en Benton, peritos continuaron excavaciones en el patio trasero de Avery. A las 11:30, hallaron enterrado un barril azul, idéntico al descrito por Lawson. El recipiente estaba vacío, pero contenía residuos químicos capaces de disolver materia orgánica, según análisis preliminar del laboratorio estatal difundido esa misma tarde. En el sótano de la vivienda se incautaron rifles sin número de serie y libretas con apuntes de transacciones de munición. Cada pieza reforzaba la acusación por conspiración y ocultamiento. A las 15:45, la agente Deborah Mitchell notificó al fiscal del distrito que ambos objetivos estaban bajo custodia. Se emitió una nota de prensa breve. La investigación sobre el agente Michael Harrison había derivado en 2 arrestos de alto perfil. Medios nacionales ocuparon la plaza central de Benton en cuestión de horas. Vecinos que durante años habían aplaudido los desfiles del sheriff evitaron las cámaras o expresaron sorpresa contenida. Esa noche, Ellen y Lucy siguieron la cobertura desde la sala de su casa en Nashville. Vieron las imágenes de Avery esposado, con la cabeza gacha, y las de Benson escoltado por agentes en trajes oscuros. No pronunciaron una sola palabra. Bastó con sostenerse la mirada para entender que, tras más de 16 años, el caso abandonaba la sombra del rumor y entraba en la luz implacable de un tribunal. La fase de captura quedó cerrada al amanecer del jueves 21 de agosto de 2003, cuando los 2 detenidos llegaron, por rutas distintas, al Centro de Detención Federal de Memphis. A las 8:20, el exalcalde Carl Benson fue fichado. A las 9 en punto, el sheriff Tom Avery pasó por el mismo procedimiento. El contraste llamó la atención de la prensa. Benson lucía traje arrugado y colonia fuerte. Avery, la camisa del motel y un semblante pálido. Ambos solicitaron abogados privados antes de responder cualquier pregunta. El 22 de febrero, la Fiscalía del Distrito Oeste de Tennessee presentó cargos formales. Para Avery, secuestro, conspiración y obstrucción de justicia. Para Benson, conspiración y lavado de dinero. El juez federal Samuel Ortega fijó audiencia preliminar para el lunes 1 de septiembre. Ordenó cautelares estrictas, celda separada, comunicaciones monitorizadas y congelamiento de bienes superiores a $50,000. Mientras tanto, el equipo de Deborah Mitchell
inició la tarea monumental de organizar la evidencia acumulada desde 1987. La logística ocupó varias plantas del edificio federal. En la tercera, agentes clasificaron más de 400 fotografías, entre ellas las imágenes rescatadas de los rollos hallados en el sedán. En la cuarta, analistas financieros trazaron líneas de tiempo con depósitos bancarios, montos menores ingresados quincenalmente a la cuenta personal de Avery y a las 48 horas, sumas idénticas transferidas a la empresa maderera de Benson. Los fiscales pretendían demostrar que los pagos fueron la recompensa por garantizar rutas libres de inspección para cargamentos de rifles. El martes 9 de septiembre llegaron peritos en química forense desde Quantico. Tomaron nuevas muestras del barril azul recuperado en el patio de Avery. Detectaron trazas de hidróxido de sodio y peróxido concentrado, compuestos que, combinados, generan calor capaz de desintegrar tejidos orgánicos en cuestión de horas. El informe preliminar se firmó el viernes 12 y quedó reservado hasta el juicio. En paralelo, la oficina de víctimas preparó a Ellen y a Lucy para el proceso judicial. El lunes 15 de septiembre, madre e hija visitaron por primera vez el hangar donde se guardaba el coche. Lucy, con 24 años, se detuvo ante la placa metálica de su padre. Su mano tembló al rozar el número de serie. Un consejero las acompañó durante todo el recorrido y explicó cómo serán exhibidas las pruebas en sala. Ellen firmó un documento donde acepta declarar sobre la llamada recibida el 17 de marzo de 1987, cuando Michael prometió volver a cenar. Por su parte, la defensa de Avery optó por estrategia de demora. El miércoles 17 de septiembre presentó mociones para separar su proceso del de Benson y cuestionó la cadena de custodia del granero, alegando contaminación por la presencia inicial del granjero Jim Crawford. El juez Ortega negó ambas solicitudes el martes 23, argumentando que la cronología de hechos mostraba un plan común indivisible. Ese mismo día, la defensa de Benson contrató a un experto contable que intentará probar que los depósitos detectados eran simples préstamos comerciales. Mientras el calendario avanzaba, la presión mediática aumentaba. Cadenas nacionales instalaron unidades móviles frente al tribunal. Diarios publicaron líneas de tiempo ilustradas. Programas de análisis evocaron la figura de Harrison como símbolo de integridad. El viernes 10 de octubre se celebró la última audiencia técnica antes de fijar fecha definitiva de inicio. Lunes 3 de mayo de 2004. Concluyó a las 17:05. Cuando el juez anunció que no habrá más aplazamientos. Al salir, Deborah Mitchell comentó a un colega que, por primera vez, veía el caso en la recta final. Las luces del pasillo se apagaron poco después, dejando cajas apiladas y etiquetas fluorescentes que resumían 17 años de búsqueda en 3 palabras. Prueba lista sala. El amanecer del lunes 3 de mayo de 2004 trajo un cielo despejado sobre Memphis, pero dentro del Tribunal Federal el ambiente era espeso de expectación. Poco después de las 8, funcionarios alinearon carpetas marcadas con códigos de color. A las 8:30, el juez Samuel Ortega entró en sala y el jurado popular, compuesto por 8 mujeres y 4 hombres, tomó asiento. Entre los observadores se encontraban Ellen y Lucy Harrison, ambas vestidas de azul marino, y el granjero Jim Crawford, cuya compra casual de un granero había impulsado todo el proceso. En la primera fila, la agente Deborah Mitchell sostenía un cuaderno con notas y recordaba las palabras de su compañero desaparecido. Necesitaba solo una pista más. El fiscal abrió con una exposición de 22 minutos. Mostró un cronograma que iniciaba el martes 17 de marzo de 1987 y concluía con los arrestos de agosto de 2003. Señaló enlaces.
depósitos fraccionados, llamadas telefónicas, huellas de neumáticos y el testimonio de Earl Lawson. El argumento central era simple. Avery y Benson protegieron un tráfico de armas y eliminaron a quien pretendía revelarlo. La defensa solicitó desacreditar a Lawson antes de su entrada en sala, citando antecedentes de mentir para obtener beneficios. El juez desestimó la petición a las 9:55. A las 10 exactas, Lawson apareció con uniforme caqui de preso federal y esposas retiradas solo dentro del estrado. Habló con voz baja, describió cómo el sheriff dio la orden en la gasolinera y cómo el coche fue ocultado bajo heno. Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Avery atacaron cada matiz, pero Lawson mantuvo la secuencia sin contradicciones sustanciales. Al mediodía, el jurado fue conducido a una sala contigua para observar fotografías del sedán en el hangar. La técnica forense Catherine Yates explicó durante 26 minutos los procedimientos usados para preservar la escena: doble embalaje de muestras, cadena de custodia certificada electrónicamente y comparativa de telarañas que probaba inmovilidad prolongada. Mostró el resultado genético que vinculaba las manchas al cepillo dental de Harrison. El rostro de Avery permanecía inmóvil, aunque un reportero de la primera fila anotó temblor leve en los dedos. El martes 4 de mayo, Deborah Mitchell subió al estrado a las 9:40. Relató a los jurados el carácter de Michael, la manía de alinear lápices, las tarjetas de béisbol guardadas junto a documentos y su costumbre de prometer cenas tempranas sin cumplir. Enfatizó que la investigación de tráfico de rifles no era teoría sino realidad confirmada por la carpeta hallada en el sedán. El fiscal cerró su intervención a las 11:15. Una pantalla proyectó la tabla de llamadas entre Avery y Lawson la mañana anterior a la desaparición. Cada número aparecía en rojo y el silencio de la sala hacía que los tonos de llamada parecieran resonar aún allí. El miércoles 26 de mayo, tras 4 semanas de testimonios y más de 30 testigos, el jurado recibió instrucciones finales. Deliberaron durante 10 horas exactas, repartidas en 2 jornadas. El viernes 28 a las 17:15 regresaron. Declararon a Tom Avery culpable de secuestro, conspiración y obstrucción, a Carl Benson culpable de conspiración y lavado de dinero. El juez Ortega sentenció de inmediato: cadena perpetua sin opción de reducción para Avery, 25 años para Benson y 10 adicionales para Lawson según el acuerdo. Él encerró los ojos y exhaló. Lucy la abrazó sin palabras. En el pasillo, cajas marcadas "Prueba" empezaban a ser selladas para archivo histórico, mientras la luz del atardecer entraba por los ventanales y extendía sombras alargadas sobre el mármol pulido. Las sombras que se alargaban sobre el mármol aquella tarde de mayo marcaron el cierre judicial, pero no el fin del impacto que el caso ejercería sobre Benton y sobre la propia agencia federal. Durante los meses siguientes, los expedientes fueron llevados al archivo histórico del Bureau, y las pruebas físicas, el sedán marrón, la carpeta de informes y la placa número 0268, quedaron resguardadas en una sala climatizada de Quantico. El miércoles 15 de diciembre de 2004, un comité interno concluyó que el protocolo de agentes en solitario debía ser revisado. Se redactó una directiva que obliga a disponer de respaldo inmediato en encuentros con informantes, norma vigente desde entonces en todo el país. El martes 8 de febrero de 2005, la jueza de sucesiones del condado de Davidson firmó la declaración oficial de defunción de Michael Harrison. Habían pasado 17 años, 10 meses y 22 días desde la última llamada por radio. Ellen acudió a la audiencia acompañada por Lucy, ahora de 25 años. Salieron con un sobre sellado que contenía la resolución, y por primera vez, ninguna de las dos llevó consigo la vela blanca que solía iluminar la ventana familiar.
El 22 de abril de 2005, en el auditorio principal del FBI en Washington, se celebró una ceremonia discreta. A las 10:30, el director de la agencia entregó a Ellen y a Lucy la medalla estrella por valor en reconocimiento al servicio de Michael. La placa conmemorativa describe un compromiso. Su integridad guiará a quienes protegen la ley. Deborah Mitchell estuvo presente, situada en segunda fila. Cuando la ceremonia concluyó, regresó a su oficina con la convicción de que la lección aprendida debía transmitirse a cada nueva promoción de agentes. En Benton, la gasolinera Miller's Fuel Stop llevaba años convertida en esqueleto de ladrillos y cristal roto. El municipio aprobó su demolición el lunes 12 de junio de 2005. A las 7 de la mañana de aquel día, una excavadora retiró los últimos restos del surtidor fracturado. En el solar vaciado se colocó un bloque de granito gris con una placa de bronce donde se lee: Aquí un hombre defendió la ley ante la corrupción. 17 de marzo de 1987. Cada primavera, cadetes recién graduados del FBI viajan para depositar flores azules y repetir un juramento de prudencia. Lucy terminó su licenciatura en Ciencias Criminales el miércoles 23 de mayo de 2007. Ingresó a la Academia del Estado con el objetivo de investigar casos sin resolver. Conserva en su escritorio la tarjeta de béisbol preferida de su padre, una edición de 1962 con los bordes gastados. Recuerdo de que la persistencia puede cerrar círculos que parecían imposibles. Jim Crawford, el granjero que encontró el coche, adaptó el viejo granero a gallinero y pasa a menudo por el monumento cuando lleva huevos al mercado. Inclina el sombrero de paja en señal de respeto y sigue su camino sin declarar nada a la prensa, convencido de que el hallazgo fue simple cuestión de responsabilidad ciudadana. En la Penitenciaría Federal de Pollock, Luisiana, Tom Avery cumple cadena perpetua. Sin acceso a beneficios, pasa la mayoría del tiempo en la biblioteca carcelaria. Carl Benson, recluido en una instalación de mediana seguridad, envía cartas a antiguos socios que rara vez responden. Earl Lawson fue trasladado en 2013 a un programa de protección de testigos tras cumplir su pena adicional. Vive bajo identidad reservada en una ciudad del Medio Oeste. La Ruta 76 permanece tranquila, flanqueada por campos de algodón y pinos. Quien recorra ese tramo verá un letrero marrón que anuncia Sitio conmemorativo, Agente Harrison 500 metros. Al acercarse, el viento agita la hierba alta y parece susurrar una frase que Michael solía repetir: Solo hace falta una pista más para cerrar el círculo.